tardes. Un gusto enorme estar con ustedes. Después de haber participado tantos años en el lado de la tribuna con ustedes, me toca como ministro venir y comentar con ustedes a dónde vamos. La agenda actual nos lleva a plantearnos qué está pasando, qué se ha avanzado en lo que va del gobierno. Y finalmente, lo más importante que a todos nos interesa, ¿cómo hacemos para reactivar la industria? Todos sabemos que estos 3 últimos años no han sido los más auspiciosos para la industria, lo cual obviamente ha afectado el desarrollo nacional. Yo creo que parte del estancamiento del país es que la industria no está avanzando y es algo que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para revertir esta situación y relanzar el sector, que es un sector que genera empleo, o es uno de los que más aporta al PBI y uno de los que más ramificaciones tiene en el desarrollo nacional. Si vamos al contexto actual, lo que vengo comentando, si nosotros vemos la manufactura primaria ha salido o está saliendo adelante gracias al tema pesquero. Sin embargo, la manufactura no primaria, que es la que genera empleo y es la que genera transformación, realmente está en una posición complicada. Y esto es algo que nosotros tenemos que buscar, trabajando juntos, revertir por el bien y el desarrollo de nuestro país. La estructura empresarial la conocemos y eso es a veces algo que se entiende poco. Eso es algo que hay que tomar conciencia cuando se habla de la empresa. El Perú todavía es un país que tiene una ligera o una fibra industrial, una estructura industrial no muy afiatada. O sea, de 1.691.000 empresas formales, solo 8.781 son grandes. Vale decir, el porcentaje es nimio. Tal vez por eso, preguntas como la sindicalización o preguntas como que las empresas, pensando que estamos en Alemania, señores, todavía la fibra industrial peruana es pequeña y hay que buscar cómo hacerla crecer y hay que buscar cómo fortalecerla y hacerla más competitiva. Un tema que siempre manejábamos durante el periodo que yo estuve acompañándolos y espero seguirlos acompañando desde la posición que estoy y seguiré acompañándolos después, es cómo las grandes empresas son 8.781. Sin embargo, extrañamente, las medianas empresas caen en números cuando deberían ser mayores. Es un país donde la mediana empresa casi no existe. Además, se le había denominado muchas veces como el Valle de la Muerte, que la mediana empresa o sale a ser gran empresa, desaparece o se queda como pequeña. Por eso tenemos que trabajar bastante para dar oportunidad que hayan más grandes empresas, por lo tanto, mejores sueldos, mejores contrataciones, más competitividad y por ende más creación de riqueza y por ello más innovación y más generación de riqueza. ¿Cuáles son los principales límites que estamos viendo entre las limitantes del crecimiento en estudios que vamos en la encuesta nacional de empresas que viene haciendo Produce? Y aparece la informalidad, demanda ilimitada, dificultad de financiamiento y ahí estamos, excesiva carga regulatoria, exceso de cargas tributarias. Entonces, el tema que es el reto es definir cuál de estas variables están generando las segundas. De entre estas 5 variables, definitivamente financiamiento, regulación tributaria y exceso de
cargas, son problemas que venimos analizando y tenemos que buscar la forma de mejorarla. El tema de demanda limitada nos pone un reto. Si el mercado local no es suficiente, ¿qué tenemos que hacer para poder exportar? ¿Y qué tenemos que hacer para poder crecer? Definitivamente hay países que han logrado exportaciones, han logrado crecer en sus formas de lograr un aumento en la demanda, no dependiendo de la demanda interna, sino complementándose con la demanda externa. No por ello desdeñando la importante demanda interna del Perú. En los mejores años no del gobierno, de este gobierno, sino el gobierno anterior, el Perú descubrió dos cosas: que la inversión era el motor del Perú, no el gasto público. El gasto público es una fracción de la inversión cuando los inversionistas están decididos a apostar por el país. Y ese es un tema que tenemos que trabajar. Y el otro, por primera vez, cuando se creció por 5 años consecutivos, el consumo comenzaba a ser también uno de los tractores del PBI. Por eso, tenemos que regresar no solamente a buscar la demanda, sino buscar condiciones que nuevamente nos lleven a un monto de inversión que pase los 22 puntos del PBI. La inversión es el verdadero motor del Perú y eso tenemos que trabajar por tener confianza y poder nuevamente el riesgo empresarial que sea la variable que enfrentemos, no así la incertidumbre del entorno. Por eso, además de ello, nosotros creemos que en este momento tenemos que revisar cuál es la razón por que las exportaciones tampoco están llevando a los niveles que deseamos. Procedimientos aduaneros, retrasos de aduanas y retrasos causados por el transporte. Definitivamente la logística y la tramitología es un reto y que pensamos buscar la forma de enfrentarlo. ¿Qué se ha avanzado en la reactivación industrial en el año que ya vamos a cumplir y que ha hecho un enorme trabajo? Porque iniciar una política no es rápido. En el sector privado uno a veces piensa que cuando uno implementa un plan de trabajo uno se demora demasiado. El sector público es hasta un poco, yo diría no hasta un poco, es mucho más lento. Sin embargo, yo creo que se han dado los pasos iniciales que nos van a ayudar a que el momento vaya ganando velocidad. Y acá, nuevamente, vamos a enfrentar el principal problema que venimos detectando: la calidad regulatoria y simplificación administrativa. A la fecha se han levantado 154 trabas de las 810 identificadas. Como ustedes ven, las 10 entidades que concentran el 74% de las trabas son SUNAT, DIGEMIT, SUNAR, Produce y los que están presentadas en la filmina que ustedes ven. Y acá viene un pedido que yo les hago a ustedes. Por favor, este portal, tómenlo en serio. Sí estamos trabajando en él. Yo creo que este ha sido un aporte muy importante de mi predecesor. Úsenlo. Cualquier traba, así sea nimia, así sea un comentario de ustedes. Es importantísimo que nosotros podamos recibir de ustedes orientación. Revisar todas estas trabas toma trabajo. Ver cómo están afectando, uno tiene que ver si la calidad regulatoria debe ser corregida en un sentido de ahorrar costos o de ahorrar tiempos, o de ahorrar los dos, y ver cómo ha nacido la traba. Estamos encontrando algunos procesos que son circulares, o sea, vale decir, el primer proceso lo generamos nosotros y el segundo proceso es consecuencia de lo que hemos generado nosotros. Entonces, hoy día en este tan importante foro en que estamos reunidos, este portal es fundamental para que ustedes nos ayuden. Repito, si no nos ayudan desde afuera, nosotros nos vamos a demorar identificando o teóricamente revisando cada procedimiento. Esto es fundamental y vital
que colaboren con nosotros y así podremos hacer seguimiento. Y si no tienen respuesta, me avisan a mí, si no están teniendo respuesta, porque esto es lo que va a llevar a que podamos ir cerrando las brechas de los problemas que previamente hemos señalado. ¿Y cómo me alcanzan a mí? A través de la Sociedad Nacional me envían los temas que quieran. Y ahí veremos si es que se han presentado y si es que no se está respondiendo. Repito, de acá vamos a tratar de sacar una industria que tenga poca transmitología y haya eficiencia y se pueda lograr estos problemas de exportación y de mejorar la oferta y mejorar la respuesta que puedan tener los industriales a la demanda potencial. Igualmente ya se ha trabajado el factoring, el soporte en el factoring financiero y estamos destinando cada vez más la posibilidad de que se pueda financiar las facturas y se han negociado a la fecha 2.800 millones de soles. Esto es una mejora en lo que es el financiamiento de las empresas para recuperar y nuevamente poner su capital de trabajo en el ciclo de la empresa. El hecho de poder utilizar las facturas como contraparte para la cobranza mejora el ciclo del capital de trabajo y por lo tanto agiliza el financiamiento de las empresas. En cuanto a la innovación, hemos contratado 464 proyectos nuevos de innovación productiva por 66 millones e iremos cada vez más apoyando a las empresas que quieran ir a la frontera de productividad vía nuevos métodos, nuevas ideas que nos puedan hacer más competitivos y puedan hacer de nuestros productos que tengan más facilidad de ingresar al mercado, sobre todo en el mercado de exportaciones. En cuanto al encadenamiento, que es el principal problema que hoy día estamos buscando darle forma, porque daría una ayuda importantísima a toda la cadena de producción peruana a tener un mercado que pueda en el corto plazo dar una mejora en la demanda. Y por eso el aprovisionamiento de medianas y grandes empresas estamos viendo el producto Compras a Mi Perú. Desde el 2009 se han beneficiado a 13.672 MIPES de 25 regiones. De estas, 2.226 corresponden al último periodo 2016-2017, haciendo un total de 243 millones en el volumen de ventas. Esperamos incrementar este programa y llevar a cabo una demanda efectiva que el Perú necesita. Necesitamos uniformes, necesitamos calzado, necesitamos herramientas. Hay una cantidad de cosas que deberíamos incidir más en ello y hacer una alianza con las MIPES y con las empresas que quieran participar, sobre todo focalizando un tema, que es lo que ha generado muchos de los problemas en estos programas: calidad y entrega. Vamos a ver cómo resolvemos ese problema y nos acercamos para que nuevamente haya la tranquilidad de que cuando se recibe un producto de este tipo de encadenamiento que va a ayudar de manera efectiva a nuestras pequeñas, medianas y microempresas, quien recibe estos productos se sienta tranquilo de que está recibiendo la calidad que él esperaba recibir, ya sean en uniformes, ya sean en zapatos, ya sean en buzos escolares, ya sea en todos los productos que esperamos ir cada vez más generando una demanda importante para esta estructura de negocios que pueda poco a poco ir creciendo, compitiendo, entrando al mercado y saliendo a exportar. El tema de formalización es central. El tema de formalización es lo que hoy día va a ser y es desde la campaña uno de los temas fundamentales y poco a poco vamos a entrar con dos temas que vamos a pasar a presentar, que a la fecha hemos logrado formalizar 617 empresas, 842 emprendedores. Todavía el tema es bajo, pero creemos
que el camino es este: generar menos trámites, generar más mercado, generar más oportunidades, va a ir poco a poco llegando a la meta de que no sean solo 26% de los peruanos los que empujen por el desarrollo del país. En el momento que seamos 60%, los impuestos, estamos convencidos, tendrán que ser mejorados o modificados, obviamente para la baja, y la presión tributaria que va a tener el Perú va a ser mucho más interesante para el desarrollo de cierre de brechas y el impulso de la economía nacional. ¿Qué haremos para reactivar la industria? Definitivamente la calidad regulatoria es fundamental. Cuando postulo yo al Congreso, la única comisión o el trabajo que centré fue uno de los trabajos que el Ejecutivo me apoyó en este emprendimiento, que es la Comisión de Ordenamiento Legal. Estamos próximos a derogar, como comisión, a presentar para derogar 1.200 leyes y seguiremos en ese trabajo de comenzar a sacar leyes y reglamentos que están en desuso y tratar de limpiar la mayor cantidad de legislación que no sirve, y ojalá después de eso podamos ordenar en textos que sirvan para que el administrado, en este caso los empresarios, tengan claridad de qué cosa es lo que tienen que hacer y a qué deben atenerse. No queremos que la incertidumbre sea el norte, queremos que el riesgo empresarial, que ya es suficientemente un problema para tomar decisiones de inversión, sea la incógnita a despejar. Nos parece que si el empresariado tiene que ir a despejar la incertidumbre, la inversión no va a suceder. Por eso tenemos que por todos lados bajar la incertidumbre. Es importante para que el empresario que ya está tomando decisiones sobre su patrimonio lo haga con la tranquilidad del riesgo que él ha analizado, el riesgo por el cual él está poniendo en cartera los negocios para sacar adelante y para, obviamente, generar riqueza, que va a generar trabajo, impuestos y va a generar crecimiento del país. Ya el empresario, cumpliendo con analizar el riesgo, hace lo que le toca. Nos va a tocar a nosotros bajar la incertidumbre y ese es un trabajo que estamos decididos a emprender. La calidad regulatoria, por ello, vamos a irnos a las prácticas internacionales, tanto en normas técnicas y reglamentos, para el ordenamiento de mercado y protección del medio ambiente y del consumidor. Promover el comercio justo a través del Plan de Acción de Seguridad de la Cadena Logística, del Comercio Exterior y el Plan Nacional de Lucha contra Delitos Aduaneros, Piratería, Adulteración y Fraude, tema en que me comprometo estar al frente y estar al día. Este es un tema que venimos sufriendo los empresarios de una manera realmente injusta, y por la cual hoy día muchos de los sectores que nosotros estamos, si ya ponemos como parte del mercado lo que es adulteración y fraude, nos vamos a sorprender cómo gente participa de un mercado sin tener para ello la consideración de cumplir con el mínimo la legislación que se requiere para que el país progrese y podamos cerrar las brechas y las diferencias que aquejan a nuestro país. Finalmente, vamos a buscar aplicar y la difusión del análisis de impacto regulatorio que se va a promover la publicidad de sustento técnico que respalde tipificación de sanciones en entidades competentes. La regulación está hecha para facilitar el trabajo, no para obstruirlo. Simplificación administrativa, definitivamente Dime tu Traba va a ser uno de los pilares, pero solos no lo vamos a hacer. Ustedes son el eje que nos va a ayudar a ir más rápido. Hoy el Ministerio está trabajando y revisando a fondo, pero cada vez que ustedes nos ayudan, la velocidad a la que podemos trabajar se incrementa. Por favor, nuevamente los invoco a colaborar con nosotros. Después, definitivamente vamos a seguir con políticas de innovación y crecimiento, sin embargo, a la fecha sigue siendo poco. Vamos a ver cómo se puede mejorar o incrementar la forma que más empresas puedan participar en ellos. Y acá entramos a dos puntos que son interés del presidente
que van casados a lo que venimos haciendo. Formalización, desarrollo, informalidad, todo tiene que ver con la infraestructura productiva, no les estoy contando nada nuevo, pero tenemos que ordenarnos y organizarnos con lo que creemos vamos a mejorar. Definitivamente una política de parques industriales está en el eje de lo que el presidente me ha pedido que comencemos a trabajar de manera intensa. Los parques industriales generan clusters, generan facilidades de comercio, presentan, si se agrupan, temas tan sencillos como que ya pasamos a la tarifa negociada, ya no es tarifa regulada, y costos que podrían bajarse como ser puertos secos, ya tener posición de aduana de exportación y comenzar a tener una serie de sinergias que mejoren la oferta y la competitividad de nuestros productos. Por eso los parques industriales vamos a impulsar el desarrollo, la elaboración de planes maestros, así como la inversión en infraestructura en ciudades como Ancón, La Libertad, entre otros. Creemos que los parques industriales van a generar nuevamente dentro de esta tranquilidad de inversión proyectos en los que los industriales y la gente que quiere tomar emprendimientos de este tipo tenga un horizonte de trabajo, la tranquilidad de que está en un medio industrial, no que súbitamente está en la ciudad, tengan las regulaciones adecuadas, tengan las facilidades adecuadas. Entonces, este es un tema que definitivamente dentro del concepto de lo que es un parque industrial integrado y que tenga las mejores facilidades para que la inversión se asiente, se genere las condiciones de empleo y de desarrollo para el país. Paralelamente, los mercados de abasto en el Perú, si nosotros vemos que en el Perú hay casi 2.700.000 MIPES, casi, con alguna cifra equivocarme, casi un 40 y tantos o 50% son comerciales. Y los mercados de abasto siempre han sido los lugares a donde la informalidad, no las mejores condiciones de comercio, se han reunido, siendo que el 76% de los peruanos compra ahí. Nosotros necesitamos que estos mercados sean mercados en los cuales haya calidad en el servicio que da un mercado de abastos. Si nosotros vemos las cifras que hay de mermas en los procesos, el hecho de que no tengan acceso directo a sistemas de crédito, el hecho de que no estén en este momento, en muchos de ellos, totalmente en la formalidad, hace que increíblemente a lo que ellos piensan que es más barato, no es cierto, es más caro. Un tema tiene que un mercado pueda comprar directamente a una empresa formal a tener que ir por un mayorista. Muchas veces hay la creencia que el sin factura es más fácil, no lo es. El sin factura termina siendo regresivo, termina siendo encarecedor y termina siendo al final del día un engaño para ellos y un engaño para la población que asiste a ellos. Por lo tanto, vamos a hacer un trabajo muy importante a este mercado, que al final del día es el mercado de los productos que ustedes venden, que ustedes participan en ese mercado y lo hacen de una manera que no es plena por las deseconomías a través de la cadena. Porque hay el acopio, hay la transformación y finalmente la comercialización. Y si en cada una de estas etapas hay ineficiencias, al final del día lo que estamos afectando es el desarrollo, la demanda, la calidad de vida de nuestra gente, que no consume productos al precio que corresponde o consume productos de calidad dudosa. Por eso estamos comenzando el trabajo de poner los mercados de abastos, modernizarlos, conectarlos, y muchos de ellos ya venimos teniendo algunas conversaciones, comienzan a darse cuenta, sobre todo la nueva generación, que tiene una educación, aunque
diría que en un 40-45% tiene educación superior y que ya entienden las ventajas de estar con el crédito formal, de ser formales y al final del día el hecho de contribuir en el impuesto general a las ventas no tiene el costo o leyenda que hay, siempre y cuando se superen ciertas cosas como son los trámites, como son las facilidades para que ellos puedan acceder a este mundo formal que va a ser mucho más competitivo y mucho más rentable para ellos. Por eso, las dos políticas, parques industriales para posicionar la inversión en las mejores condiciones para que sea competitiva, para que tenga los mejores costos, buscar las mejores soluciones de energía, de logística, de agua, ambientales, que sean temas que una vez que se instala el industrial, ya no tenga que preocuparse sobre problemas de medio ambiente, no tenga que preocuparse sobre problemas de carga eléctrica, no tenga que preocuparse sobre los costos aduaneros o los costos logísticos. Trataremos de hacer un enorme esfuerzo para coordinar y buscar que se puedan montar en lugares estratégicos y ojalá, ¿por qué no?, en muchos puertos en muchos lugares alejados a la costa peruana, podamos establecer puertos secos para que las personas que están produciendo ya hagan su embarque internacional desde los lugares en que estén. Finalmente, esperamos mejorar el tema de las ruedas de negocio, institucionalizar compras a Mi Perú y, por lo tanto, se espera destinar 630 millones de soles para compras Mi Perú. Con la participación, esperamos, de 11.000 MIPES, que redundará en la mejora de aprovisionamiento para las medianas y grandes empresas. Este encadenamiento es fundamental. El problema que siempre ha existido a través de compras de este tipo ha estado en la calidad. Tanto es que hoy día las personas que demandan este tipo de productos es la queja por la cual no se compra o se trata de evitar la compra a las pymes peruanas. Esto hay que revertirlo, encadenarnos, funcionar en eslabonamientos que garanticen eso, que den una satisfacción a los clientes que el día de mañana van a recibir esto como una contraprestación a su trabajo. Hay que considerar que muchas instituciones han recibido productos que tenían fallas. Entonces, hay que evitar que eso suceda. Entonces, tenemos que encadenarnos y creemos que ahí el encadenamiento de gran empresa, mediana empresa y MIPES, podemos hacer una oferta muy interesante que sirva en este momento que el país tiene que retomar velocidad, la industria tiene que volver a salir porque el Perú la necesita. El Perú necesita su participación, su empleo, su empuje y su generación de riqueza. Muchas gracias. Por acá. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su esclarecedora exposición. Nos decía el ministro que uno de los grandes problemas que impide la reactivación industrial del Perú es que no hay muchas empresas grandes. Y esto está directamente ligado con la informalidad, ¿verdad? Es decir, muchas empresas pequeñas, muchas de ellas informales, tienen dificultades para dar el gran salto de crecimiento que permita además incorporar a la formalidad, ¿no?, a toda esa mano de obra y generar productividad. Entonces hay una especie de círculo vicioso entre productividad, informalidad y trabas burocráticas que termina pasando necesariamente por las trabas burocráticas, ¿no? Cuando se habla de informalidad hay como dos vertientes teóricas, una que habla de que el problema de la informalidad son directamente las trabas burocráticas y que basta con removerlas para que se reduzca la informalidad. No hay mucho sustento empírico en eso, la verdad, hay mucha ideología. La otra vertiente teórica más reciente habla de que lo que genera la informalidad es la falta de productividad. Y la falta de productividad solo se revierte con crecimiento. Pero entonces ahí es que volvemos a las trabas burocráticas, porque como nuestro país
es testigo, digamos, privilegiado de eso. Las trabas burocráticas impiden el crecimiento, no solo porque dificultan la inversión privada, sino que incluso dificultan la pública, como nos consta, desgraciadamente, por los problemas recientes del Perú para llevar adelante los grandes proyectos de infraestructura. Incluso cuando sabemos que, como bien ha dicho el ministro, la inversión pública no basta para reactivar la economía y debemos ir a un renovado impulso de la inversión privada. Entonces, vamos a pedirles a los distinguidos representantes de diversas comunidades o miembros empresariales que nos comenten un poco sobre la exposición del ministro, que nos ha hablado del diagnóstico de la situación actual, de lo que se ha hecho y de lo que se piensa hacer para la reactivación industrial. Desgraciadamente, como estamos con el tiempo pues, retrasado, le voy a pedir a nuestros distinguidos comentaristas que nos limitemos a una sola intervención, en lo mayor, que no exceda los 5 minutos, por favor, para que nuestros asistentes puedan después pasar al almuerzo. Vamos a comenzar con el señor Héctor García Béjar, de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cuáles son sus impresiones, señor García Béjar? En principio estoy de acuerdo con la exposición del ministro, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias anteriormente, conoce el tema y realmente es plausible que ahora vamos a poder trabajar entre amigos. ¿Puedo acercar el micrófono? Dentro de los puntos que yo podría agregar es acelerar los proyectos de inversión y de la reconstrucción. El 20% de ese dinero que se invertiría iría para la industria nacional. Eso implica que se podría contratar gente, se podría ampliar la capacidad instalada en algunos casos, en otros casos utilizar la capacidad instalada ociosa. El otro punto importantísimo es mejorar la competitividad de los productos peruanos. Un punto fundamental es la reducción de los costos logísticos y seguridad. En este momento, por traer un container desde el barco hasta la puerta de la fábrica o de la industria, se paga $1.500, frente al promedio internacional que es $500. Es decir, estamos pagando $1.000 más por importar un container o exportar un container. Y esto se debe a muchas cosas: la infraestructura, la seguridad que debemos tomar para que esos containers lleguen libres de problemas, que ya se sabe que hay más de 112 empresas que han sido sembradas con productos del narcotráfico. Entonces, para eso hay que invertir un montón de dinero para que nuestros containers lleguen sanitos y se puedan embarcar. Hay que hacer un seguimiento policial detrás de los containers, hay que tener un GPS, hay que tener los controles, filmar las películas, revisar los containers antes de que se puedan usar. Es decir, es un costo muy alto el que se está poniendo en este momento. Otro punto muy sencillo probablemente de mejorar la competitividad es eliminar los aranceles negativos. ¿Qué significa un arancel negativo? En el Perú la gran mayoría de los productos pagan 0 de aranceles, y los que fabrican en el Perú tenemos que importar las autopartes pagando aranceles. En muchos casos esos aranceles suman hasta 2% del costo total, ese arancel negativo que se tiene que pagar. Entonces sería bueno revisar o buscar una fórmula para eliminar estos costos negativos.
El otro punto, indudablemente, es la innovación, la investigación, el desarrollo tecnológico. Sin embargo, este es un costo alto en vista de que las posibilidades que tenemos de invertir en este punto crucial e importante no es recompensada adecuadamente con los incentivos tributarios que se han creado a través de varias instituciones. Primero, que son muy complicadas en hacer el trabajo para poder lograr ese incentivo y demora mucho tiempo. Entonces, yo diría que se revise adecuadamente o se reestructure este tema de los incentivos tributarios para la innovación. El otro punto fundamental es el crédito para las exportaciones que se está trabajando arduamente a través de la Alianza del Pacífico. Quisiéramos que el Perú ponga un granito de arena para poder lograr este objetivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay muchos países que actualmente tienen sus bancos especializados, inclusive en dar créditos con tasas muy bajas, y eso es lo que quisiéramos nosotros lograr como exportadores que queremos ser y seguir incrementando nuestras exportaciones en el Perú. El otro punto indudablemente es la formalización. Solamente el 27% es formal en el Perú. Tenemos que trabajar intensamente en ese tema y estoy de acuerdo con el ministro de que ese es uno de los temas más importantes para lograr que el Perú siga desarrollándose. La industria es apasionante, necesita mucho coraje, mucho empeño, y por eso necesitamos contar con el apoyo del Estado, con el apoyo de todo el mundo. Entre nosotros debemos seguir trabajando para lograr que el Perú siga creciendo en su industria. Todo lo que decir. Señor García Béjar, ¿qué nos puede decir el representante de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, Ramón Barúa, sobre estos problemas tan acuciantes que nos ha expuesto el ministro y que también ha comentado y que vamos a seguir comentando? ¿Aló? Gracias, Gonzalo. Bueno, ante todo agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación a la Universidad de Lima. Soy exalumno de la Facultad de Economía, por lo cual me siento muy orgulloso de estar de regreso esta vez como panelista a mi universidad. Las ideas que había preparado para este panel no son nuevas y veo con mucho entusiasmo, ¿no?, que coinciden con el mensaje que nos ha traído el ministro y nos coinciden también con el mensaje que nos trajo la congresista Úrsula Letona. Entonces veo, como digo, con mucho entusiasmo y optimismo que los temas que voy a presentar no formen parte de un consenso entre los distintos poderes del Estado y el sector empresarial. Quería presentarles dos conjuntos de cifras muy rápidamente, que creo que todos conocemos además. Entre el año 2004 y 2016, el PBI de nuestro país se duplicó y las exportaciones se multiplicaron por 3. En ese mismo periodo, el sector minero representó constantemente alrededor del 14% de ese PBI y el 60% de nuestras exportaciones. Es decir, acompañó el sector activamente, y hoy lo diría, lideró el sector este crecimiento que experimentó el Perú. Al mismo tiempo, y este es el segundo conjunto de cifras, en el país, entre el año 2014 y el 2015, la pobreza se redujo de cerca del 60% al 22% que tuvimos el año pasado, y la pobreza extrema se redujo del 16% al 4%. Existe... Se mueve mucho. Gracias. Gracias, no me muevo mucho, mejor entonces. ¿Existe una correlación entre estos dos conjuntos de cifras? Pues absolutamente sí, ¿no? Y creemos que la minería ha sido un actor principal en la generación y sobre todo en la redistribución de riqueza en el Perú.
Primero, durante este periodo, a través del pago de impuestos, el sector minero contribuyó con cerca de la cuarta parte de los impuestos que se recaudaron en el Estado a través del concepto de impuesto a la renta. Pero más importante aún, ¿no?, el 50% de ese impuesto a la renta fue redistribuido a las regiones a través del canon minero y ha venido llegando a los distritos, a las provincias, a los departamentos, a los gobiernos regionales y a las universidades en aquellas regiones donde opera la minería. También hemos generado empleo, cerca de 200.000 trabajos directos en el sector, pero más importante aún, más de 1 millón de trabajos indirectos asociados, ¿no?, con la minería en el Perú. Y cuarto, cerca del 14% de la manufactura nacional ha sido comprado o viene siendo comprado todos los años por el sector minero. Ahí me detengo un poco con las cifras porque creo que la correlación es evidente. Y en el sector estamos hoy día preocupados porque se ha revertido la tendencia de inversión en el sector que se había mostrado tan fuerte a inicios del periodo que estoy comentando. En el año 2004, con las justas, llegábamos a $400 millones invertidos en el sector y esa cifra se multiplicó por 25 veces y en el 2013 llegamos a invertir cerca de $10.000 millones. A partir de ese año en adelante, todos los años ha habido una caída sostenida. Hoy día estamos invirtiendo menos de la mitad de ese monto, estamos en $4.200 millones invertidos en el año 2016. Y es un tema que nos preocupa, ¿no? Y creemos que es deber de todos los peruanos que buscamos un país que esté libre de pobreza, que sea próspero, descentralizado y amigable con el medio ambiente, ¿no? Creemos que para nosotros es importantísimo apoyar y promover la minería formal peruana, pues es un mecanismo de generación y redistribución de riqueza importantísimo para nuestro país. Hoy en día tenemos una cartera de proyectos que supera los $20.000 millones. Los proyectos son principalmente en oro y en cobre, dos metales en los cuales nos distinguimos a nivel mundial. Son proyectos que están distribuidos a lo largo del territorio nacional. Hay proyectos en Cajamarca, en Apurímac, en Huancavelica, en Ica, en Arequipa, en Moquegua. Y son proyectos que hoy día, si bien muchos de ellos tienen estudios de factibilidad positivos, ¿no?, los proyectos en este momento se encuentran detenidos por el riesgo que perciben los inversionistas nacionales y extranjeros de comenzar a invertir en estos proyectos y que el proyecto eventualmente se vea paralizado o detenido. Este riesgo se ha venido elevando de manera exponencial. Lo mencionó la congresista letona. En el año 2006 existían, y esto según un informe del Banco Central de Reserva, existían 23 normas que regían la actividad minera en el Perú, 23 normas. En el año 2016 el número ha subido a 265 normas, ¿no? Y este es un dato que no ha pasado desapercibido. En el último informe de competitividad global emitido por el World Economic Forum, que evalúa la performance de 138 países, en el tema específico de la excesiva regulación gubernamental, el Perú alcanzó el puesto 134 de 138. Entonces, como decía, me da mucho gusto que este importante reto haya sido adecuadamente ya identificado por los poderes del Estado, por nosotros desde el sector gremial, y estamos dispuestos a trabajar muy de la mano con estos poderes del Estado para sacar este gran reto adelante, que consiste en optimizar los procesos a los cuales se ven enfrentados no solamente las empresas mineras, sino, como hemos visto, todo el sector industrial, manteniendo, ¿no es cierto?, manteniendo los requisitos que nos demanda el Estado. Nosotros no quisiéramos o no pedimos de que se aligere, digamos, los controles y la regulación del Estado, pero que sí que exista procesos que sean más expeditivos y más ágiles para poder llevar la inversión a cabo. Finalmente, el consenso y la armonía con las comunidades de nuestro país son fundamentales también para llevar adelante estas inversiones. Y en ese sentido apreciamos mucho la iniciativa y creatividad del Estado al proponerme el mecanismo del adelanto social, que si bien aún está pendiente de ser afinado, constituirá una herramienta adicional para generar confianza entre todos los actores que participamos de este gran reto que es el desarrollo de nuestro querido Perú. Muchas gracias.
Muchas gracias a Ramón Barúa. Ahora le cedemos la palabra a Guillermo Flores, vicepresidente de ADEX. Buenas tardes. No sé si se escucha bien en el auditorio. Los que estamos un poco a la saga en las presentaciones tenemos la dificultad primero del tiempo y segundo de los conceptos en los que uno no quiere redundar. O sea, me voy a permitir leer un poco más que disertar, ¿no? La pregunta que se nos hizo, ¿cómo atraer la inversión industrial? Yo lo trataría de responder en dos maneras, ¿no? Atraer la inversión industrial extranjera y atraer la inversión industrial de los peruanos que queremos invertir y por ahí no sabemos dónde aplicar nuestros excedentes y la industria debe ser atractiva. ¿Para qué? O sea, yo le haría la pregunta, yo coincido con la señora Cifuentes, la CGTP, que creo que el bienestar de la población en general debe ser la prioridad de todos nosotros. Pero cuando yo digo población me refiero a toda la población, desde los inversionistas, los empresarios, los profesionales y también los trabajadores manuales, ¿no? Una industrialización que sea descentralizada y que nos ayude ahora y en el futuro. Se habla de defensa nacional, nosotros hemos sufrido los embates del fenómeno del Niño, la defensa civil pudo haber sido más fuerte si hubiéramos tenido una potencia industrial mayor en el Perú. O sea, queremos todos fortalecer nuestra industria. ¿Cómo? Las personas tendemos a asociarnos en pueblos, en gremios, pero las empresas en el Perú no estamos tan asociadas, ¿no? El nivel de agremiación que tenemos es relativamente bajo en comparación con lo que hay en otros países, ¿no? Las estadísticas no las conozco, pero de repente son escasas acerca de la mortandad de empresas dentro de los gremios. Yo creo que la mortandad de empresas, de las pymes o de las medianas, dentro de los gremios debe ser mucho menor que en aquellas que no están agremiadas, porque las que están sueltas no tienen ayuda en capacitación, en conocerse unos a otros los empresarios, ¿no? O sea, la asociación en gremios es muy importante. La atracción de capitales o de inversiones, en este caso la industria o en cualquier otra actividad, está muy inmersa dentro de lo que es la globalización. La globalización está en el Perú, no solo en el extranjero. Las empresas que son capaces de sobrevivir aquí también pueden sobrevivir en mercados extranjeros. O sea, es cuestión de ordenarnos, ¿no? La industria, digamos, ¿por qué tiene que ser prioridad o debe ser preferida frente a otras actividades económicas? Porque atrae puestos de trabajo de forma permanente. O sea, tenemos en las empresas permanencia de trabajadores, no son estacionales, hacen carrera en las compañías, después me voy a referir brevemente a este tema. Valor agregado en las empresas. Nosotros queremos riqueza, como dije al principio, pero queremos riqueza no a punta de vender más cosas baratas. La propuesta sería vender con mayor valor agregado en nuestra producción. ¿Y cómo se puede conseguir esto? De dos maneras propongo. Son conocidas además. Una con mayor valor agregado vía aplicación de tecnología y la otra con mayor complejidad en los ensambles. Un tornillo no vale tanto suelto como si fuera, en lugar de estar integrando una máquina, por ejemplo. En una máquina el peso de ese elemento es mucho más caro. O sea, es necesario que nos asociemos como empresas. Yo digo, la infraestructura en el Perú como competitividad es, digamos, no es muy buena, pero tampoco es muy mala. Yo creo que la falta de infraestructura no es una barrera para la interconexión de empresas. Yo creo que son otras. Digamos, las empresas peruanas, en general, ¿cómo generan su tecnología? Muchas veces las generan ellas mismas, y eso es carísimo. En otros países, por ejemplo en Alemania, la tecnología la generan las universidades y las empresas generan productos. Entonces, ¿cómo se interactúan? Estamos justo en un recinto académico. Hay desconfianza recíproca, porque en el Perú la protección a la propiedad intelectual es baja, en ambos sentidos. Los que generan la propiedad, digamos, los conocimientos tecnológicos, a veces no son debidamente protegidos, y también aquellos que los adquieren. O sea, por eso el empresario más bien apuesta por la autogeneración de tecnología. Asociatividad. Hace muchos años la asociatividad era espontánea. Digamos, la industria automotriz norteamericana de hace más de 100 años es un ejemplo. Pero hoy la asociatividad tiene que ser ayudada de afuera, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar
a estas cadenas, el acuerdo es completo. O sea, sí tienen que haber empresas grandes, porque son las grandes compradoras. Pero ¿cómo podemos abastecer a esas empresas? Mediante las pymes. Por ejemplo, la industria automotriz es una típica compradora de pymes. Una fábrica de espejos en el Japón no tiene más de 30 o 40 trabajadores y le vende todos los espejos que Toyota necesita, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber confianza, ¿no? Tiene que haber volvemos al Perú, ¿no? Tiene que haber confianza entre unos y otros. Pero ¿qué sucede? Las empresas tendemos a integrarnos horizontalmente, ¿no? Entonces tenemos mucha capacidad ociosa. Un taller necesita, por ejemplo, un torno CNC, no puede tener un proveedor porque no le tiene confianza, le sube el precio, le fallan los plazos, termina comprándose un torno CNC que utiliza al 15% del tiempo. Entonces ahí está, la falta de confianza lo lleva a costos que podrían evitar. El mercado interno versus el mercado externo para las exportaciones. Muchas compañías necesitamos del mercado interno para poder exportar. Necesitamos compensar costos y también ocupar nuestro tiempo ocioso de la instalación que tenemos para poder ser competitivos fuera. No, yo no conozco bien cómo estamos las pymes en costos frente a las pymes de otros países. Cuando hablamos de costos, se me viene inmediatamente, nosotros venimos del sector metalúrgico y la energía es un punto crítico. Se habla de sobreoferta en la energía eléctrica. Si me voy al agro, la sobreoferta de productos agrícolas hace que los productos bajen. Entonces yo creo que en vez de estar pensando solamente en exportar energía, también podríamos pensar en bajar los precios para que la demanda interna suba, ¿no? Las pymes deben crecer. ¿Pero cómo deben crecer? Deben crecer vendiendo más de lo mismo a otros mercados o vendiendo productos con mayor valor, que ya lo hemos tocado. Los empresarios. ¿Qué podemos hacer nosotros los empresarios? No solamente quejarnos, sino también comprometernos, ¿no? Tenemos que capacitarnos a todo nivel. ¿Qué pasa con las pymes? Las pymes son muchas veces originadas en personas exitosas desde el punto de vista técnico, pero no tienen una capacitación administrativa, no solamente en la gestión propiamente, sino en valores, en lo que se llama las habilidades blandas de confianza y de capacidad para integrarse. En la Sociedad Nacional de Industrias, donde yo me formé como empresario, hay excelentes programas de capacitación para empresarios. Hay uno que es del SPJ, que el doctor Tenorio fue fundador y nosotros también fuimos integrantes en sus inicios, ¿no? Me permito poner algunos ejemplos de cómo podemos nosotros, los empresarios, comprometernos. La industrialización de la madera. Nosotros tenemos un enorme potencial forestal, pero está inmerso en una problemática muy compleja, que no solamente es la deforestación, por el tema de la tala ilegal, sino también por la minería ilegal y también por lo que podríamos llamar una agricultura nómada, que son, digamos, podríamos llamarlo bonito, colonos que bajan de la sierra, incendian el bosque, se instalan en un terreno pobre y cuando ese terreno se agota muy rápido, incendian más hectáreas y van deforestando el bosque. Entonces, la madera es diríamos un tema que podría tocarse en una semana, pero es un potencial enorme, podemos darle un valor agregado muy importante. Bueno, textil confecciones yo lo tenía apuntado acá, pero con las autoridades que me han precedido, realmente se acabó, ¿no? Entonces solamente quisiera hablar de los parques industriales. En este momento tenemos un gran desafío. Nosotros teníamos asentamientos en quebradas donde se había ocupado la población y no se les ha podido retirar, pero ahora la fuerza de la naturaleza los ha desplazado. Entonces es el momento ideal para establecer asentamientos humanos alrededor de los parques industriales que se deben formar en el marco de una ley importante que ya tiene su reglamento, que es la ley comúnmente llamada PITE. Bueno, eso es básicamente, me falta un punto, pero lo dejamos ahí. Muchas gracias. Bueno, finalmente tenemos a Luis Salazar, que ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Para comenzar, yo quería dar una reflexión muy rápida sobre la importancia de la industria. Cuando hicimos una comparación con los países con más desarrollo, el porcentaje del PBI, inclusive de los países que eran altamente productores de materias primas o de minería o de petróleo, está o es más o menos el 24 al 30% del PBI.
la industria en el Perú ha bajado de 16 a 13%, con la recesión que hemos tenido durante 3 años. ¿Qué significa? Tenemos un problema y tenemos que actuar rápidamente. El motivo del foro, que es cómo hacemos para atraer la inversión industrial. ¿Dónde están los problemas? ¿Por qué muchas empresas han decidido llevarse su producción industrial a otro país y exportar el producto terminado al Perú en vez de seguir produciendo en el Perú y exportarlo a otro? Para nosotros hay 4 patas que se tienen que revisar. Uno es el tema tributario. El Perú tiene 2 impuestos, el impuesto a la renta más la distribución de utilidades a trabajadores. Si sumamos esos 2 impuestos, solo México está en el mismo costo que Perú dentro de los países más caros del mundo. En el tema laboral, el régimen laboral se ha ido complicando y se vuelve sumamente difícil para las industrias que tienen que ser muy flexibles ahora, adaptarse a los permanentes cambios del mercado. Entonces, la otra pata, uno es el tributario, la otra parte es la laboral. La infraestructura, otra pata, de esa la ha tocado muy bien el ministro, para el tema logístico, los parques industriales, eso ya se ha tocado. Voy a comparar después con otros sectores para entender lo que estoy queriendo decir. Y el otro tema es el regulatorio. Permisos, DIGESA, DIGIMIT, INDECI, licencias, tanto gobierno local, gobierno regional, gobierno central, todo conspira contra el desarrollo de la industria hoy en día. Por lo complejo que es, esto también lo ha tocado muy bien el ministro. ¿Dónde en el Perú hemos sido exitosos? Porque hay 2 casos de mucho éxito en el Perú. Uno, que lo estamos destruyendo, que es el de la minería, que lo tocaron hace poco, donde se generó una regulación para el desarrollo del sector, con beneficios tributarios, por ejemplo, la recuperación adelantada del IGB, con un sistema laboral donde se permite la contrata, infraestructura no tanto, pero la parte regulatoria fue buena y hoy se ha complicado muchísimo, y las consecuencias de esa pérdida de inversión que mencionó Ramón hace un ratito están siendo nefastas. ¿Por qué? Por todos los encadenamientos que se generan por esta actividad minera. El otro sector es el de la agroindustria. ¿Y qué se hizo? Otra vez analizando las 4 patas. En el tema tributario se creó un régimen tributario especial, 15% de renta para que sea atractiva la inversión en ese sector. En el régimen laboral o en el tema laboral se creó el régimen agrario, un sistema con mucha flexibilidad y con menores costos. En el tema de infraestructura se invirtió en grandes irrigaciones para dar la posibilidad de que se desarrollen todos los proyectos agrarios que conocemos. Y en el tema regulatorio se hizo mucho, como por ejemplo el agricultor importador usuario, que es dar un fast track para que puedan importar todos los fertilizantes sin necesidad de mucho trámite. ¿Qué ha pasado con esos 2 sectores? Minería, como lo he explicado, un boom brutal hasta que cambiamos las políticas. En el caso de la agroindustria, sigue corriendo, sigue caminando. Ojalá seamos lo suficientemente inteligentes como país para no cambiar las políticas que hemos dado, que están haciendo que este sector se desarrolle. Para darles una idea, yo no tengo las cifras exactas, pero aseguro que la cantidad de impuesto a la renta que está hoy contribuyendo la agricultura al país es mucho mayor, por más que el porcentaje es menor de lo que se contribuía antes. Entonces ha beneficiado a todo el mundo. Encadenamientos. El ministro habló muy bien y muy claramente de la importancia de los encadenamientos. Y ahí entramos también otra vez a temas regulatorios. Y sobre todo para el crecimiento de las MIPES. No sé si la mayoría conoce, pero existe la responsabilidad solidaria de los que contratan a otra empresa.
sobre todo en las medianas y las grandes. Con la responsabilidad solidaria lo que se ha hecho es cortar el acceso de las MIPES o de la mayoría de las MIPES a venderle a la mediana y a la gran empresa. ¿Por qué? Porque al ser responsables solidariamente, las empresas prefieren certificar a un proveedor y solo trabajar con ese, porque no quieren tener más riesgos. Entonces, cada vez que una nueva MIPE quiere entrar a trabajar con una empresa mediana o grande, no puede. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden asumir o no quieren asumir el riesgo. Creo que hay mucho por trabajar, Pedro, y eso ayudaría muchísimo. Y este encadenamiento favorece tanto lo local como lo internacional. No sé si saben, pero en el tema textil, por ejemplo, a las empresas que le proveen a empresas exportadores, antes se les permitía sin ningún problema usar el contrato de exportación no tradicional, por más que no exportaran directamente. Hoy se le ha puesto un montón de trabas y no se está permitiendo que en muchos casos esos contratos los utilicen. Eso va generando que las cadenas que estamos tratando de formar se rompan y no funcionen. ¿Qué se ha estado haciendo? Legislando en contra del malo y no a favor del bueno. Cada vez que encontramos a alguien que ha hecho un error o ha hecho una mala práctica, generamos legislación en contra de esa mala práctica sin tomar en cuenta todas las consecuencias negativas que trae a los demás. Eso es urgente corregirlo y felicito a Pedro esa iniciativa de haber generado la derogatoria de un montón de normas o de tratar de generar la derogatoria de un montón de normas. Otro tema muy importante. Mucho se ha hablado de que no se deben hacer políticas sectoriales y que todos iguales, todas las mismas normas, todo igualito. Eso ya se ha probado en el mundo que no funciona. Se tienen que hacer políticas para cada sector y muchas veces para cada subsector. Y no debemos tenerle miedo a eso como país. Ha funcionado en la minería, ha funcionado en la agroindustria, debemos hacerlo para todos los demás sectores, analizando la coyuntura de cada sector. Para terminar, esto es una tarea de todos. Acá participa la academia, participa el Estado, participa el sector privado. No es, y hablando del Estado, no es solo el Ejecutivo, es también el Legislativo, es también los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Todos tienen que participar en este proceso tan urgente que tenemos de industrializarnos. Los países, y esta es la última reflexión, los países llamados desarrollados e industrializados decidieron que era la era del conocimiento y de los servicios y exportaron sus industrias a China, a India, a diferentes países. ¿Qué pasó? El crecimiento se fue para esos países. Hoy, todos esos países han cambiado totalmente sus políticas y han decidido reindustrializarse y están empezando a hacer justamente lo que estamos hablando ahora, que es políticas por sector, para volver a traerlos a trabajar en sus países. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Salazar. El ministro me ha pedido una corta réplica y con eso cerraríamos el panel. ¿No? Sí, ya está. Pásame. Bueno, muchas gracias Héctor, Guillermo, Ramón, Lucho. Me parece tremendamente importante lo que vamos cada vez más sintiendo. Primero pongámonos en orden, por eso hoy día lo que queremos es quitar todas las trabas que podamos. Lucho, tú has dado muy importantes. No necesariamente una traba industrial está deteniendo la industria. Trabas en otros sectores también, por favor, háganoslas llegar. Si es que hay estas trabas de temas como el de la solidaridad, hacen que para la manufactura de bienes, hacen que los niveles de riesgo del proyecto puedan ser aceptados, pero la incertidumbre de yo responder por otro va a ser muchas veces inaceptable. Definitivamente el tema
de la innovación y el tema de lo que puede ser las nuevas tecnologías, ojalá pudiéramos ir a la velocidad que todos deseáramos, pero yo creo que hoy día tenemos mucho por llenar para llegar a nuestra frontera de productividad y creo que los mejores resultados que ha tenido el Perú ha sido tener un crecimiento importante. Con el crecimiento importante se han generado industrias que muchos de nosotros ni siquiera conocemos las capacidades que tenemos y que hoy lideramos en sectores que ni nos imaginamos. Definitivamente, el orden va a ser uno de los caminos que nos va a llevar a dos cosas: a que el inversionista se sienta tentado a apostar más, a traer más esfuerzo suyo y generar mayor actividad, tanto nacional como extranjera. No nos olvidemos que el nacional muchas veces, no muchas veces, sino estadísticamente, pone el triple de lo que pone el extranjero. Y lo que más ha hecho crecer el Perú es cuando los empresarios nacionales se han sentido que el riesgo que estaban aceptando para apostar sus capitales estaba muy por encima de una incertidumbre que casi no existía. El futuro diferente que se nos ofreció en el lustro pasado, sí, fue un futuro diferente, un futuro en que perdimos toda la caja del Estado. O sea, hubo una diferencia en mal manejo. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos volvamos a ordenar. Y ese es el propósito de los parques industriales, de generar en los mercados que muchas veces han sido despreciados y, como repito, 76% de los peruanos compran ahí, 46% de todas las MIPES son comerciantes. El comercio también innova, el comercio también genera mejores costos, el comercio genera mejor servicio. No podemos dejar abandonados a la mitad del país, no podemos dejar abandonados situaciones y áreas donde nunca antes hemos buscado eficiencias. Si esas eficiencias se demuestran positivas, estamos convencidos que el público que ahí atiende y la gente que ahí comercia va a ver la ventaja de cumplir con su cuota tributaria. Eso es uno de los objetivos tal vez más novedosos que estamos trayendo a la gente. Nadie nunca se había preocupado por el comercio, que es la gran mayoría de las pymes, y posiblemente muchos de ustedes compran en mercados de abastos y tal vez menos en supermercados. Pero esos mercados de abastos tienen campo para innovación, tienen campo para mejorar servicio, tienen campo en el cual el Estado hoy va a entrar a ayudarlos a que ellos puedan descubrir un mundo de mayor eficiencia, de más negocios y para todo el Perú un mercado, una nueva fuerza que puede ayudarnos y que debe ayudarnos a mejorar la condición de todos los peruanos. Definitivamente, la minería es fundamental para el desarrollo de la industria. Así lo probó el crecimiento industrial que tuvimos en el último gobierno del presidente García. La industria creció, metalmecánica creció como nunca. Y las fases que genera la minería son dos. La gran inversión que hace que las empresas industriales metalmecánicas grandes acudan al desarrollo de los proyectos y quienes mantienen las minas. No son estas grandes empresas, sino son las compañías que hacen torno, son las pequeñas empresas metalmecánicas que dan servicio permanente a estas minas, generando un doble impacto en el cual hoy la minería peruana, se demostró en un estudio del Instituto del IPE, que eran 65% de los insumos que hoy compra la minería, se hacen en el Perú, dependen del Perú. Entonces, hoy día el desarrollo de la minería es fundamental para el desarrollo de la industria nacional. Y definitivamente, Héctor, vamos a mejorar sistemas, por eso es que ponemos hoy día una nueva propuesta sobre la mesa que le he mencionado. Hoy el mercado mundial ya no abre cartas de crédito. Tenemos que buscar la forma de ser eficientes en la logística del puerta a puerta. Hoy día el importador, quien compra bienes, no hace inventarios. Quien debe hacer inventario es el que quiere exportar. Esta es una nueva innovación comercial que nace a partir de Walmart y algunos grandes almacenes americanos, en que el que está obligado a hacer el inventario es quien quiere ofertar. Por eso es que cada vez más los precios en el comercio en ciertos lugares del mundo bajan por innovaciones en el comercio. Nosotros no solamente podemos creer que las innovaciones son industriales, las innovaciones también son comerciales. Y ahí tenemos un reto, junto con los empresarios, buscar cómo generamos mayores eficiencias en nuestros créditos de exportación, pero sobre todo, uno nuevo, cómo generamos
una mejor logística para poder estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, con productos que tienen la calidad. Hoy muchos de ustedes van al exterior y se van a encontrar con productos hechos en países que están en el camino nuestro. ¿Y por qué están ellos ahí y por qué no estamos nosotros ahí? Yo creo que la logística es el nuevo reto que tenemos que imponernos para generar eficiencias. No creamos que simplemente descubrir algo que no tiene el otro nos va a llevar. El Perú tiene muchas particularidades por sus productos, por la zona en la que está, por las ventajas. Somos uno de los países que tenemos el menor cut-off ratio para los minerales como el zinc, el plomo, el cobre, y tenemos que aprovecharlos. Pero también tenemos que buscar innovaciones de índole comercial, tenemos que buscar innovaciones en ponernos nosotros a trabajar juntos y mejorar los costos logísticos. Yo creo que juntos lo podemos hacer, bajemos la incertidumbre, aceptemos riesgos razonables y yo creo que el país va a andar. No se olviden, por favor, dime tu traba, es cada vez más importante para avanzar más rápido. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al ministro y con esto damos por terminado el panel. Muchas gracias a todos los asistentes.